Hoy vamos a hacer el examen de EBAU, modelo 2021 de Madrid, la parte de análisis, los dos ejercicios que son de análisis, ¿vale? Todo lo relacionado con funciones. Entonces, este es el primero. Nos dan una función a trozos, como podéis ver, y nos piden primero la continuidad de la función en 1, nos piden las asíntotas, y luego nos piden que calculemos un punto menor que 1, tal que la recta tangente a la función en ese punto tenga pendiente menos un medio y además calcular la ecuación de la recta, todo eso. Bueno, pues vamos a empezar por la continuidad. Vosotros sabéis que si tenemos una función a trozos, para estudiar la continuidad, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si es continua cada trozo, es decir, cada trozo, ver si en su dominio de definición la función es continua. Fijaos que en esta situación, en el primer trozo para los x menores que 1, además dice para los x menores que 1, pero que x no sea menos 1. Tiene sentido porque si la x fuese menos 1, como podéis ver, el denominador se anula, con lo cual estamos dividiendo entre 0 y eso no es un número, con lo cual la función no sería continua, porque no existiría la función en ese punto. Vale, así que no hay ningún problema para los x menores iguales que 1 y para los x mayores que 1 tampoco hay ningún problema porque a pesar de que la función logaritmo sí tiene algún problema, porque sabéis que no está definida ni para los números negativos ni para el 0, pues en este caso no nos afecta porque en este trozo la función solo tiene en cuenta los números mayores que 1, con lo cual tanto el 0 como los negativos, que es donde la función logaritmo no está definida, pues ahí no están, o sea que nada. Y por otro lado, fijaos, es un cociente. El cociente sabéis que no está definido cuando el denominador vale 0, pero en mi caso el denominador vale 0 cuando x es 1, que aquí tampoco tengo el 1 porque está aquí, con lo cual tampoco hay ningún problema. Así que la función en principio es continua, bueno, en 1 no lo sé, lo vamos a estudiar, pero en todo R, salvo en 1, sí que lo es, por ser composición de funciones continuas. Pero vamos a ver la continuidad entonces en 1. ¿Qué tenemos que hacer? Sabéis que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de todo ello de la función, claro, la función en 1, y estas tres cosas tienen que ser iguales. Si estas tres cosas son iguales, la función es continua en 1, si no, pues no, falle lo que falle. Con lo cual, ¿cuál es la función por la izquierda? La función por la izquierda es 2 partido por x más 1. ¿Cuál es la función por la derecha? Bueno, pues por la derecha es logaritmo neperiano de x partido por x menos 1. Vamos a ver cuánto vale esto. Este límite, como podéis ver, es muy fácil porque es 2 partido por 2, que es 1, ¿vale? Así que este valor ya lo tenemos. En el segundo caso, ¿cuánto valdría este límite? Si yo sustituyo la x por 1, tengo una indeterminación, que como veis es logaritmo de 1 es 0, tendría 0 partido por 0, con lo cual vamos a aplicar la regla de L'Hopital, que es aplicable en este caso, y lo que hacemos es derivar el numerador por un lado y el denominador por otro lado. Derivamos logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x, logaritmo neperiano, es 1 partido por x, y luego derivo x menos 1, cuya derivada sabemos que es 1. Así que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión nos da 1, y por último la función en 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a sustituir la función donde esté el 1. ¿Dónde está el 1? Pues en el primer trozo, que como veis es donde está el igual. Así que sustituyo la x por 1 y me queda 2 partido por 1 más 1, o sea, otra vez 2 partido por 2, 1. Con lo cual vemos que los tres valores son iguales y efectivamente deducimos entonces que la función f es continua en 1. De hecho, es continua en todo R, porque habíamos visto que en el resto de puntos también era continua. Vamos a hacer el segundo. El segundo me piden las asíntotas. Bueno, pues las asíntotas, claro, aquí tengo una función dada a trozos, entonces tengo que calcular las asíntotas antes de 1 y después de 1 para ver lo que pasa en ambos casos. Pues vamos allá. Vamos a estudiar las asíntotas para los x menores o iguales que 1, a ver qué ocurre, y luego en el caso de los x mayores que 1. Las asíntotas verticales. ¿Cómo se calculan las asíntotas verticales? Bueno, pues sabéis que la expresión o la ecuación x igual a a es una asíntota vertical si el límite cuando x tiende a ese a me da infinito. Entonces, en el primer caso tenemos un cociente. ¿Cuándo da infinito un cociente? Cuando el denominador vale 0. Entonces, hay una cosa que es bastante simple que sabemos ya,
que es que x igual a menos 1, si os fijáis, va a ser una asíntota vertical, porque anula el denominador, ¿vale? X igual a menos 1 es asíntota vertical. Pero ahora, para verlo con detalle, vamos a hacer, para ver que efectivamente es así, vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función 2 partido por x más 1. Vale, pues cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, ambos límites van a dar infinito, pero mi duda ahora es, ¿qué infinito? Bueno, van a dar infinito, supongo que sabéis que es porque tengo un número dividido entre 0. Un número entre 0 tiende a infinito, pero ahora mi pregunta es, ¿y qué infinito será? ¿Más infinito o menos infinito? Bueno, pues ahora es cuando lo que tenemos que hacer es por la izquierda y por la derecha, es decir, ahí está el menos 1. Si me acerco por la izquierda, ¿qué es lo que ocurre? Y si me acerco por la derecha, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, para eso consideramos números un poquito más pequeños que menos 1, pues por ejemplo, menos 1,5 o algo así, y lo sustituimos y vemos si el infinito va a ser positivo o negativo. Y si sustituyo x por un valor aproximadamente como menos 1,5, como podéis ver, el numerador es positivo y el denominador es negativo, con lo cual es menos infinito. En este caso pasa exactamente lo contrario. Si cojo un número un poquito mayor que 1, un poquito mayor que menos 1, perdón, sería, pues no sé, más o menos 0 menos 0,8 o una cosa así. Entonces, si hacemos lo mismo, el infinito que tenemos es positivo. En todo caso, x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Vamos a ver si hay horizontales. Las asíntotas horizontales sabéis que se calculan haciendo el límite cuando x tiende a infinito, nada más, de la función, solo eso, límite cuando x tiende a infinito, ya lo que me dé igual a ese número es la asíntota horizontal. Entonces, vamos a ver las asíntotas horizontales en caso de que las haya, porque no tiene por qué haberlas. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que decíamos, el límite cuando x tiende a infinito de la función, que es 2 partido por x más 1. Y fijaos, 2 partido por x más 1 es 2 partido, algo que tiende a 2 partido por infinito, tiende a 0. Así que en este caso ya lo tenemos también, y igual a 0 es asíntota horizontal. Y en esta función concreta no va a haber asíntotas oblicuas por haber asíntotas horizontales. Vale, entonces vamos a ver ahora en el otro caso. El otro caso, porque recordad que la función es una función dada a trozos, entonces me falta todavía uno de los trozos, que es cuando la x es mayor que 0. Mayor que 1, perdón. Entonces vamos a ver qué ocurre si x es mayor que 1 con las asíntotas. Entonces vamos a ver las asíntotas verticales, en caso de que las haya, claro. Y las asíntotas verticales, al principio pudiera parecer que es x igual a 1, una asíntota vertical, porque anula el denominador, como podéis observar. Pero sabemos que el límite, cuando x tiende a 1, de esta función, lo hemos hecho ya en el primer apartado, si os acordáis, y nos daba 1. Con lo cual, no va a haber asíntotas verticales. No hay asíntotas verticales. Bueno, y las asíntotas horizontales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos otra vez que calcular el límite cuando x tiende a infinito para las asíntotas horizontales. Esto es como siempre, el límite cuando x tiende a infinito de la función, o sea, del logaritmo de x partido por x menos 1. Y este límite, sabéis que es una indeterminación también, porque el logaritmo de x tiende a infinito cuando la x tiende a infinito, y x menos 1 también. Podemos hacerlo de varias formas, podemos hacerlo por comparación de infinitos, porque tiende más deprisa a infinito el polinomio que el logaritmo, y ya se ve lo que va a salir. Pero en todo caso, si os sentís más seguros, si lo preferís hacer por L'Hopital, se puede hacer. Y hacemos entonces el límite cuando x tiende a infinito, aplicaríamos aquí L'Hopital y hacemos la derivada del numerador, que en este caso es 1 partido por x, y la derivada del denominador, que es 1. Así que tenemos ahora 1 partido por x, o sea, 1 partido por infinito, que es 0. Así que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Vale, y este es el apartado B. Vamos ahora con el apartado C. El apartado C ahora nos dice que calculemos un valor menor que 1, de manera que la recta tangente a la función en ese punto tiene pendiente menos un medio.
Y bueno, luego calcular la ecuación de la recta tangente también. Si os acordáis, la ecuación de la recta tangente era esta. Ecuación de la recta tangente en un punto, le voy a llamar igual que ahí, ¿vale? X sub 0 ya, sería y menos f de x sub 0 es igual a f' en x sub 0 por x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto x sub 0 y sub 0, o f de x sub 0, que es lo mismo. Bueno, ¿y qué nos dice? Bueno, como sabéis, otra cosita que hay que tener en cuenta, claro, esto es la pendiente de la recta, ¿vale? Esto coincide con la pendiente de la recta, que es la pendiente, que es la derivada de la función en el punto. Vale, y nada, lo único que me está diciendo es que calcule el x sub 0. Este punto x sub 0 lo tengo que calcular. ¿Y qué es lo que sé? Pues sé justamente la pendiente, que la pendiente es menos un medio. Y que una vez que tenga el punto x sub 0, luego calcule la ecuación de la recta tangente. Entonces, antes de nada, claro, f' en x sub 0 es verdad que es menos un medio, pero no sé quién es la derivada todavía. Así que lo que tenemos que hacer es derivar la función para saber quién es la derivada. Vamos a derivar aquí la función. La derivada de la función voy a derivar para los x menores que 1 y voy a derivar para los x mayores que 1. En realidad, para los x mayores que 1 lo podemos omitir totalmente la derivada, porque si os dais cuenta me dice que calcule un x sub 0 menor que 1, entonces al ser menor que 1 se refiere solo al primer trozo de la función. Así que este, si queréis, ni siquiera lo hacemos, ¿vale? El segundo trozo. El primer trozo sí, claro, y tenemos que hacer la derivada. Bueno, pues la derivada es un cociente, fijaos. Entonces es el denominador al cuadrado. Tenemos la derivada del numerador, que sería la derivada de 2, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el 2 sin derivar por la derivada del denominador, que es 1. Entonces, la derivada para los x menores que 1 va a ser esta función. Bien, pues me dicen que la derivada en el punto x sub 0 vale menos un medio. Bueno, pues ¿quién es la derivada entonces en el punto x sub 0? Pues según lo que tenemos aquí, fijaos, es menos 2 partido por x sub 0 más 1 al cuadrado. Esto es la derivada en x sub 0. Bueno, pues me dicen que esto es menos un medio. Y de ahí puedo sacar x sub 0 muy fácil ya. Entonces, vamos, lo que podemos hacer aquí, fijaos, es muy rápido, si multiplico aquí en cruz, menos 2 por 2 es menos 4, igual a menos 1 por x sub 0 más 1 al cuadrado. Entonces hacemos estas operaciones y aquí tengo que menos 4 es igual a menos 1 por el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces esto sería menos 4 igual, vamos a cambiar todo esto de signo, menos 0x al cuadrado, menos 2x sub 0, más, menos, que lo estoy cambiando de signo, menos 1. Bien, y me puedo traer todo para el primer miembro y tendríamos x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0 y ahora sería más 1 menos 4, más 1 menos 4 es menos 3, pues menos 3 igual a 0. Y de ahí tengo una ecuación de grado 2, como podéis ver, y de ahí va a salir el x sub 0 que me están pidiendo, simplemente la resolvemos y ya está. Entonces x sub 0 es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 3, partido por 2 por 1. ¿Vale? Y esto es 4 más 12, que son 16, y la raíz de 16 es 4. Entonces esto es menos 2 más menos 4 partido por 2. Así que aquí tenemos dos soluciones. La primera sería menos 2 menos 4, que es menos 6, partido por 2, o sea, menos 3. Y la otra solución sería menos 2 más 4, que es 2, entre 2, que es 1. ¿Vale? Así que en principio tengo dos valores para x sub 0. Pero fijaos, en principio serían válidos. Pero si volvemos a leer el enunciado del ejercicio me dice calcule x sub 0 menor que 1 tal que bla bla bla. Entonces menor que 1 obviamente solo es el menos 3 de los dos. Así que me voy a quedar con este valor de x sub 0 y el 1 no, porque el 1 no es menor que 1. Así que el valor de x sub 0 que me están pidiendo es menos 3. Pero aún no se acaba, porque me piden también la ecuación de la recta tangente. Pero ahora sí que es fácil de verdad, porque ahora lo único que tenemos que hacer ¿qué es? Bueno, pues es sustituir el valor x sub 0 por menos 3 en la ecuación de la recta tangente, que ya es esta. Fijaos que f' de x sub 0 es un dato, que es menos un medio, ya lo tengo, entonces simplemente lo voy a escribir, lo voy a poner todo aquí,
y lo tendríamos ya. Entonces sería y menos f de x sub 0, x sub 0 es menos 3, voy a copiarlo todo, sería f de menos 3 igual a f' de x sub 0, que ya es lo que me da, que es menos 1/2, por x menos x sub 0, o sea, x menos menos 3, es decir, x más 3. Ahora solo me queda sustituir este valor, o sea, menos 3, en la función original para calcular f en menos 3. ¿Y quién es f en menos 3? Pues cogemos el menos 3 y lo ponemos en el lugar de la x, lógicamente en el primer trozo, que es para los x menores que 1. Así que me queda 2 partido por menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. 2 entre menos 2 es menos 1. Así que f de menos 3 es menos 1. Así que esto sería y menos menos 1, es decir, y más 1, igual a menos 1/2 por x más 3. Esto, bueno, lo podemos poner así, y es igual a menos 1/2 de x, y aquí podemos poner menos 3/2 menos 1. Y si queremos simplificar un poquito más, sería menos 1/2 de x, menos 3/2 menos 1 es menos 5/2. E incluso lo podemos multiplicar todo por 2, pero bueno, la ecuación de la recta, en todo caso, es esa. Vamos con el siguiente ejercicio de funciones. Este ejercicio nos da una función, nos pide los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos y decir si son absolutos, y luego el área de una región. Bueno, un clásico. Pues, ¿cómo calculamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Pues lo primero, vamos a derivar la función. Además esta es muy fácil porque es un polinomio, entonces no tenemos ni que mirar el dominio porque sabemos ya que el dominio es todo R, así que vamos simplemente ya a derivar la función e igualarla a 0 para ver los posibles extremos. Entonces yo derivo y esto es 6x elevado a 5 menos 16x elevado a 3. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es igualar a 0 esta función. Vamos a sacar factor común, podemos sacar factor común 2, 2x al cubo, claro. Entonces aquí me quedaría un 3x al cuadrado menos 8. Esta es la función que tenemos que igualar a 0, y como es un producto de funciones, pues sabéis que es 0 cuando el primer factor vale 0 o cuando el segundo factor vale 0. Entonces, en este primer caso, la solución sería rápidamente ya x igual a 0, y en este segundo caso, la solución sería pues 3x al cuadrado igual a 8, es decir, x al cuadrado igual a 8 tercios, con lo cual tenemos que x va a ser más menos la raíz cuadrada de 8 tercios. Si queréis la raíz cuadrada de 8 tercios, se puede, como la raíz de 8, como 8 es 4 por 2, y la raíz de 4 es 2, pues entonces sabéis que se puede poner la raíz de 8 como 2 raíz de 2, ¿vale? Porque 8 es 4 por 2 y la raíz de 4 es 2, o lo que es lo mismo, 2 al cubo, y puede salir un 2. Vale, y esto se puede quedar así, y lo podemos poner entonces así, 2 raíz de 2 tercios o 2 raíz de 2 partido por raíz de 3, y si queremos incluso racionalizarlo para no tener la raíz en el denominador, multiplico numerador y denominador por raíz de 3, y lo que me queda es raíz de 2 por raíz de 3, o sea raíz de 6, sería más menos 2 raíz de 6 partido por 3, si os gusta más así. En todo caso, da un poco lo mismo como lo pongamos. El caso es calcular bien los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues los intervalos entonces a considerar ahora serían, como el dominio es todo R, no hay nada que hacer, los intervalos serían desde menos infinito hasta menos 2 raíz de 6 partido por 3. Desde menos 2 raíz de 6 partido por 3 hasta 0. Desde 0 hasta 2 raíz de 6 partido por 3, y desde 2 raíz de 6 partido por 3 hasta infinito. Tenemos que considerar estos intervalos y ver el signo de la derivada en ellos para ver si es creciente o decreciente. Sabéis que si la derivada en esos intervalos es positiva, entonces la función es creciente ahí, y en caso de negativa, pues lo contrario. Entonces miramos el signo que tiene f' ahí. Bueno, pues voy a considerar un valor que esté comprendido entre menos infinito y este número, el que queramos. Por ejemplo, pues podemos coger, no sé, menos 10 o algo así, y vemos el signo que toma la derivada.
y os dais cuenta, esto sería, este factor sería positivo porque está al cuadrado, este factor negativo, por lo tanto aquí es negativo, así que la función aquí es decreciente, en este intervalo es decreciente. Hacemos lo mismo con este otro valor, con este intervalo, y cogemos un valor entre esos dos y ahí sí que va a dar positivo. Entonces f aquí es creciente. Lo mismo vamos a hacer aquí de 0 a este número, al ser positivo, claro, este va a ser negativo y este va a ser positivo, entonces este va a ser decreciente en este intervalo. Y por último aquí, que podemos dar cualquier valor, todo lo grande que queramos, pues lógicamente es creciente porque el signo de la derivada es positivo. Pues nada, aquí tenemos el crecimiento y el decrecimiento de la función ya, y ya vamos rápidamente con el apartado B porque nos sirven estos datos lógicamente para ver los máximos y mínimos relativos. Entonces, como podéis observar, aquí si esto pasa de decreciente a creciente, el valor menos 2 raíz de 6 partido por 3 es un mínimo en principio relativo. Como aquí pasa de creciente a decreciente, x igual a 0 es un máximo relativo. Y aquí otra vez pasa de decreciente a creciente. Entonces, x igual a, voy a ponerlos ya juntos, ¿vale? Más menos 2 raíz de 6 partido por 3 es otro mínimo relativo. Y ahora tenemos que contestar a la pregunta, si estos extremos, de estos máximos y mínimos, son absolutos o no. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ver qué ocurre con la función en el infinito. Es decir, vosotros veis claramente que el límite cuando x tiende a infinito de la función, esta función tiende a infinito. Tanto en el infinito, en más, como en menos infinito, en ambos. Entonces, yo ya sé que se va a ir a infinito, así que el máximo, o sea, este 0 va a ser relativo, se va a quedar en relativo nada más, porque hay valores mayores que él, claro, porque la función por ambos lados va a infinito. Sin embargo, los mínimos sí que van a ser, aparte de relativos, absolutos, porque vemos que no hay valores más pequeños que ellos dos. ¿Vale? Entonces, decimos que son mínimos relativos y absolutos en este caso, y x igual a 0 es simplemente máximo relativo, por tanto, cuando x tiende a más infinito como a menos infinito, ese límite vale infinito. Vamos por último con el apartado C. En el apartado C me mandan calcular el área de la región acotada por la recta y igual a 0, que sabéis que es el eje X, y la gráfica de f. Vale, entonces, yo para saber un poco, no es que lo vayamos a dibujar con todo detalle, pero para saber un poco qué es lo que voy a hacer, vamos a esbozar un poco la gráfica, ¿vale? Y fijaos, lo primero, claro, yo tengo que saber dónde se corta la función con el eje de las x para poder ver un poco los límites de integración, si no, no tenemos ni idea. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es igualar la función a 0, claro, para ver los puntos de corte. Y esta función es súper fácil porque saco factor común x elevado a 4, entonces aquí mirad que me queda x elevado a 2 menos 4. Entonces, ¿dónde vale 0 esto? Pues vale 0, por un lado, cuando x elevado a 4 es 0, es decir, en x igual a 0, y por otro lado, cuando x al cuadrado menos 4 es 0, es decir, en el 2 y en el menos 2, en estos valores. Así que la función vale 0 en esos tres valores, ¿vale? Pues en el 0, bueno, en el 0 vale 0, y es que el 0 además, fijaos que pasaba de creciente a decreciente, es decir, 0 era un máximo y además un máximo relativo, y entonces esto va así, desde luego, porque esto es un máximo, y luego tenemos estos otros valores que eran unos mínimos, que bueno, los voy a poner ahí, pero ahora los puntos de corte serían el menos 2 y el 2, aquí se corta. Y estos valores, el menos 2 raíz de 6 partido por 2 y el 2 raíz de 6 partido por 2 eran mínimos, con lo cual, y aquí se corta, así que esto tiene que hacer algo parecido a así. Vale, o sea que la función hace algo así, y acordaos que luego en el infinito tendía a infinito y en el menos infinito también tiende a infinito, o sea que bueno, tiene lógica esa representación. Bueno, pues me dicen que calcule la región acotada limitada por el eje X y por la gráfica, es decir, me están diciendo que calcule esta área y esta área.
pero fijaos que esas áreas son iguales, o sea que puedo calcular una y multiplicarla por 2 directamente y ya está. Y por otro lado, otra cosa a tener en cuenta es que sabemos que si yo calculo la integral entre dos valores de una función que sea negativa, es decir, que esté por debajo del eje de las x, lo que ocurre es que la integral va a ser negativa, o sea, el área va a ser negativa, y para que no ocurra le ponemos valor absoluto, con lo cual el área que vamos a calcular sería la suma de estas dos áreas, entonces ya directamente voy a poner 2 por una de ellas, la que más nos guste. Pues por ejemplo, la positiva, ¿vale? 2 por la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la función. Es decir, x elevado a 6 menos 4x elevado a 4. Y simplemente esto es lo que tengo que hacer. Entonces hacemos esta integral y esto sería 2 por x elevado a 7 partido por 7 menos 4x elevado a 5 partido por 5. Y esto lo tenemos que evaluar en estos dos puntos. En el 0 ya sabemos que vale 0, o sea que nada, y ahora lo tendríamos que hacer en el 2, o sea que esto sería 2 por 2 elevado a 7 partido por 7 menos 4 por 2 elevado a 5 partido por 5. Esto es en el 2 y en el 0 pues nada porque ya vale 0. Entonces, bueno, si quiero multiplicar por este 2, pues tendría, esto sería 2 elevado a 8 partido por 7 menos, y fijaos, aquí este 4, si no queremos hacer la cuenta, pues podemos este 4 ponerlo como potencia de 2, es decir, como 2 elevado a 2, así que me quedaría 2 elevado a 2 por 2 elevado a 5, que es 2 elevado a 7, por este otro 2, que es otro 2 elevado a 8. Vale, pues menos 2 elevado a 8 partido por 5. Bueno, la cuenta no queda difícil, pero en todo caso, este es el valor del área, que serían, como sabéis, unidades cuadradas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo.